Mire, yo creo que estamos metidos en un gran lío. Hay evidentemente una situación de ingobernabilidad. A mí me gusta pensar que estamos en una situación de crisis, sino más bien una situación de ruptura. De ruptura de los códigos morales, de ruptura de los espacios de convivencia. Aquí se habla de una conspiración, incluso de una conspiración internacional. Se habla de un golpe de Estado. Y a mí me parece... ¿Pero cuánto de fantasía y cuánto de verdad hay en Eso eso? iba, me parece que es una evaluación equivocada de la realidad. Es decir, uno ve la realidad o sea, está viendo la realidad desde posiciones ideológicas y no necesariamente desde los contenidos que la realidad misma muestra. Yo no puedo creer que una señora que está molesta porque no consigue pañales, leche en polvo, porque sufre situaciones de inseguridad, es una conspiradora. Aquí lo que hay, en mi criterio, es una situación importante de desobediencia civil, que es el resultado de una molestia generalizada con una acción de gobierno que no se siente que resuelva los problemas esenciales de la población. Esto aunado a una práctica sistemática en la cual el país se divide en dos mitades. Yo creo que desde el gobierno hay una práctica en la cual se interpreta la realidad desde una lógica de amigos, enemigos, desde una lógica en la cual hay unos que se consideran buenos y otros que se consideran malos. Y eso implica toda una lógica represiva. A fin de cuentas, si la cosa se plantea en términos democráticos, lo que existen son adversarios políticos y posibilidades para construir consensos. Si la lógica se plantea en términos militares, que es donde yo creo que es desde la cual yo creo se está planteando esta discusión, el otro se considera como enemigo. Claro, lo de anoche fue sumamente grave. Los reportes que llegaban el día de ayer eran realmente graves en torno a la represión, a la violencia y la actuación de los cuerpos de seguridad. Porque Claro. las denuncias, los videos, está allí, eran guardias nacionales, eran policías atacando a la población civil. ¿Y los colectivos? Colectivos que fueron reivindicados el día de ayer por el presidente Maduro. Además, y en medio de eso, de buscar la solución, el presidente habló ayer muchísimo de la paz, pero mostraba la violencia, que no es que esconderla, pero pareciera que la violencia está solo de un lado, por lo menos para el gobierno nacional. Y te consulto, ¿en manos de quién está la población civil? Es decir, ¿quién defiende a la población civil si son los mismos cuerpos de seguridad, por ejemplo, el día de ayer quienes los atacaban? Bueno, pero yo creo que esa es una pregunta que hay que hacérsela, no solamente en este momento histórico, que es un momento particular, sino desde el pasado. ¿Cuántos muertos hubo el año pasado en Venezuela? ¿Quién defiende a la población civil venezolana? Eso no está muy claro. Tampoco está claro si nuestra policía es una policía preventiva o es una policía represiva. Es interesante porque ayer el presidente hablaba sobre la paz y hacía toda una manifestación alrededor del concepto, y había situaciones a lo largo y ancho del país. Ciertamente lo que a uno le llegó a través de las redes sociales, porque hay limitaciones en la manera como se transmite la información, en la información a la cual uno puede acceder. Hay una limitación importante en términos de la cobertura que se está haciendo sobre estos hechos. Es que la gente de Plaza Altamira, por ejemplo, los vecinos de esta zona de Horizonte, efectivamente fueron atacados por grupos no identificados. En algunos casos fueron atacados con armas de fuego, con bombas lacrimógenas, grupos que a veces se identificaban incluso como colectivos. Ahora, ¿por qué se ocultan en oportunidades y no hay una acción de mucha mayor beligerancia de parte de los organismos de seguridad? Se ocultan tras la Guardia Nacional, se ocultan tras la Policía Nacional. Claro, pero es que es interesante, en esta manera como se ha dividido... Se repliega la Policía Nacional y entran los colectivos armados. En esta manera como se divide... Eso pasó anoche aquí en Horizonte. Claro, en esta manera como se divide la sociedad venezolana entre buenos y malos. Uno se preguntaría en principio, ¿cómo se construye un país partido a la mitad? ¿Cómo se avanza hacia el futuro? Es decir, ¿cómo se define incluso, el presidente Maduro decía, nadie puede negarse a estar en favor de la justicia? Y yo estoy de acuerdo con el concepto. Todos queremos justicia, pero tenemos que ponernos de acuerdo acerca de cuáles son los contenidos de la justicia que queremos. ¿Es la justicia interpretada desde el poder público? El hecho de que un grupo político tenga la mayoría, gane las elecciones, implica que permítanme la expresión, caída y mesa limpia, se apropia de los espacios políticos del país, implica que no haya discusión política. Aquí lo que hay que tratar de reconstruir es un espacio para pero con para esos niveles de represión, Miguel Ángel, son terribles, son tan severos. A veces me pregunto, no sé, es un ejercicio simplemente imaginario y especulativo, que si Chávez
que pasó por el episodio del 11 de abril y luego abrió mesas de diálogo y se abrió la Comisión de la Verdad, hubiese aceptado o hubiese permitido los niveles de represión que en este momento están ocurriendo. A mí me parece, de repente, imaginándome cosas que no. Yo creo que Chávez tenía muy claro el tema de las válvulas de escape, de la posibilidad de equilibrar los espacios dentro de los cuales la gente tenía la posibilidad de manifestar su descontento, de manifestar, incluso de protestar, que es un derecho constitucional. Fíjate que incluso es interesante, porque esta cosa que decía el presidente Maduro acerca de la imposibilidad que tiene la oposición para marchar en Caracas. Y hay una declaración de Chávez en la cual dice, no necesitamos permiso, el permiso está en la Constitución. Hay una característica distinta en el ejercicio del liderazgo, en la capacidad del liderazgo, en la construcción de esa, en la posibilidad de puentear incluso espacios que son diferentes. Esta evaluación, porque ya comienzan a manejarse escenarios a propósito de la autoridad del presidente Nicolás Maduro, de la actuación que ha tenido durante estos días el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que el día de ayer no se vio, pero que sí se vio bastante participativo. Hablaban desde el Partido Socialista Unido de Venezuela que servía como interlocutor político y por eso su participación en todas las actividades. Pero para muchos hay un juego de autoridad allí. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo evalúas? Mira, varias cosas allí, ¿no? En principio, interlocutor político ¿para quién o para quiénes? Para la mitad de la sociedad, en tanto que hay otra mitad de la sociedad que está siendo acallada, que no es escuchada, que es descalificada permanentemente. No tenemos, la mitad de esta población es calificada como fascista. Entonces allí el espacio de diálogo se rompe, ¿no es cierto? Yo creo que efectivamente uno no percibe, digamos, Maduro es el presidente de la República, está claro, pero uno percibe que no hay un liderazgo sólido como existía en los tiempos de Hugo Chávez, por ejemplo. Uno siente que... Claro, hay un referente político y un referente de conexión emocional también allí. Claro, que ha dejado de estar. Interesante porque yo creo que la unidad política venezolana se construyó de alguna manera alrededor del liderazgo de Chávez. Al no estar presente ese liderazgo... Además se están evidenciando las contradicciones internas dentro de la estructura del poder. Ciertamente. Y al no existir ese liderazgo sólido, digamos, que arrope estas diferencias, ¿cuál es la posibilidad de construir un espacio de gobernabilidad? Yo creo que nosotros estamos transitando hacia una situación anarquizante de la sociedad, donde la convivencia se hace realmente dificultosa. ¿Cuánto puede aguantar precisamente la sociedad venezolana bajo este escenario de guarimbas, de calles cerradas, de represión, de protestas, de muertos? Todos los días se suman, lamentablemente, ciertamente, una hay víctima 6 más. fallecidos ya. ¿Cuánto tiempo puede soportar esta situación? ¿Qué debería ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Yo creo que lo que debería ocurrir es que se llame a un diálogo amplio, que se abra un espacio político... ¿Pero tú crees que es posible? Porque el presidente ayer llamaba a los gobernadores de oposición cobardes, por no decir la palabra que citó, y los llamaba al diálogo, a la paz. Entonces, la oportunidad que tenían si no van al Consejo Federal de Gobierno. Claro, con calificativos, mientras llamaba a la paz. Es decir, pareciera que esa intención de diálogo de paz o están distorsionados los conceptos o ciertamente no son verdaderas las intenciones. Claro, el problema es que me ofreces un diálogo, me ofreces la paz desde una construcción preconcebida, sin permitirme realmente discutir categorías, sin permitirme realmente discutir cuáles son las reglas del juego. Me estás diciendo, estas son las reglas del juego, estas son las posibilidades, este es el espacio cerrado dentro del cual nosotros podemos acordar esto, pero no me permites llegar... y en ese sentido, de alguna manera, limitas la posibilidad que tengo para participar en la discusión política. Si me anuncias una penalización, por ejemplo, una especie de penalización como hiciste anoche, si no me vas al Consejo Federal de Gobierno, Capriles, Guarulla, Falcón, ya voy a tomar medidas. Además me amenaza, y en la amenaza no hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdos. Aquí lo que hay es una situación de desobediencia civil importante, de imposibilidad de llegar a acuerdos, yo creo, vista la posición del gobierno. No hay intermediación porque no hay actores validados en este momento. Y no hay voluntad, pareciera. Gracias, Miguel Ángel.